Muy buena tarde, compañeros. Sean bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de Química General 1. Ya estamos a las puertas ¿verdad? Ya casi estamos terminando. Así que, pues bueno, damos el último esfuerzo, ¿no? Ya nos queda poco. Dentro de los avisos importantes, pues ustedes ya pueden ver que están las notas publicadas. Bueno, no todas, pues, pero por lo menos en su gran mayoría. Bueno, nos hace falta un corto. No, un corto no, un examen parcial. Ese como lo estoy calificando así más minuciosamente, ¿no? En la parte siempre de los ejercicios cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero pues bueno, es que sí es la forma de evaluar, ¿no? Entonces como era un poquito más sencillo, pues solo revisé las claves nuevamente y pues eso me llegó la noche de ayer y también hoy en la mañana que estuve revisando por ahí algunas eventualidades, ¿no? Y entonces ese sí me da tiempo de publicar una vez junto con 5 cortos, ustedes pueden ver ahí. Nosotros hasta el momento llevamos 8, entonces solo me quedaron pendientes 3, pues como tengo que trasladar de la hoja de los formularios, después trasladarlo a mi cuadro, revisar, en fin, no solo es de la nota ya estuvo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden verificar ahí, la nota está sobre 100, está indicado ahí, pero como pues a veces por la emoción, ¿no? De ver las notas no leemos lo que dice en el encabezado, entonces pues les indico de una vez, ¿verdad? Las notas están sobre 100. Y ¿qué más? Abajo aparecen también a qué corresponde cada corto, ¿no? Y el día en que fue realizado. Ahí ustedes podrán ver, ¿no? Rectificar. Y entonces, bueno, también tengo que ver la asistencia, eso también la tengo que publicar, porque recuerden que para tener derecho a examen, entonces tienen que tener el 80%, ¿verdad? Que el que no tenga 80% de la asistencia, que no haya ganado laboratorio, o que no llegue a una mínima, pues no tendrá pues derecho a examen final, ¿verdad? Entonces, por eso mi insistencia siempre que llenen la asistencia, ¿no? Para que entonces ustedes pues puedan tener derecho a ese examen, si no, pues ahí lo siento mucho, ahí están las pruebas, ¿no? Porque ahí están los formularios, y pues aquel que no tenga 80%, pues no, ¿verdad? Es para, yo lo mencionaba, ¿no? ¿Perdón? Buenas tardes, disculpe una pregunta. Adelante, coménteme. ¿Cuánto vale cada corto? Pues es que creo que sí les dije al inicio, pero está bien el problema, se los vuelvo a comentar. Ese está en función del número de cortos que hagamos. Entonces, pues yo había calculado unos 10. Usted haga de cuenta que cada corto va a valer como 1.2, 1.3 por ahí, ¿verdad? Así que no hay mucho de qué preocuparse, pues es 1.3 cada corto. Esto de los cortos más las tareas, se recuerdan, ¿no? Que son 15 puntos. ¿De qué tareas nos estamos refiriendo por lo menos acá? Se recuerda que yo les dejé unos resúmenes, me parece que les dejé también unos problemitas por ahí, no estoy muy seguro. Voy a revisar, de todos modos esos están en claro, solo de que yo lo revise. Y entonces eso juntamente vale 15. Hasta donde yo sé, pues mañana tienen su examen final de laboratorio. Entonces, ya con eso, pues ustedes pueden saber. Yo digo que, miren, ya me hace falta poco de ese primer examen, ¿no? Entonces, yo digo que mañana los publico, entonces ustedes ya tendrían una nota más o menos sobre, vamos a ver, 27, unos 8, como más o menos de los 42 que nos corresponden, ¿verdad? Tendríamos ya como unos 37, 38 puntos, ¿no? Entonces ya ustedes, ya solo nos harían falta como 5 puntos por ahí de nota que nos corresponde en teoría, por supuesto. O sea, mañana ustedes salen de su laboratorio, recuerden que el laboratorio vale 28, y entonces ya con eso solo se lo suma. Yo creo que por ahí me estaban preguntando eso. Perdón, es que a veces hablo y no se gana con 61, ¿verdad? Entonces, digamos ahorita, como les comenté, ustedes pueden tomar su calculadora y pues entonces multiplican ahí, ¿verdad? Para saber lo que tienen sobre 13.5, que es lo que vale este examen que yo les publiqué.
Y pues cada corto es que eso todavía va a estar, pero hagan de cuenta, no puede valer más de 1.3, por ahí va a estar tal vez 1.4, no sé, dependiendo del... Ingeniero, 13.5 vale el parcial sí, o todos correcto. los cortos en sí. No, el examen parcial, ¿verdad? El examen parcial es el que vale 13.5, el que está publicado ahí, ¿no? Porque son 27 de exámenes parciales, entonces son 13.5 de este y 13.5 del primero. Y más, no hay problema, más como les comentaba, cortos más tareas vale 15. Corto más tareas vale 15. Exámenes parciales valen 27. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 27 más 15, son 42. Más 28 puntos de el laboratorio, entonces 42 más 28 nos da 70. Esa es la zona total ya antes del examen final, ¿no? También tenemos que platicar un poquito de eso porque pues mandaron una circular por ahí y pues bueno, vamos a modificar un poco lo del examen final porque sí, pues esa nota no la habían, yo creo que en sus demás cursos, porque yo sé que más de alguno o varios de los compañeros que están acá llevan otros cursos, ¿no? Que no deberían porque no es aconsejable llevar química y, no digamos llevan química y matemática, pues, pero pues es un país libre, ¿no? Entonces, cada quien decide. Pero pues, sí. No sé si Disculpe, una pregunta. ¿El examen tenía factor de corrección o así lo calificó sin factor? Sin factor. Ahí no se puede poner factor, realmente. Por más que no quisiera. Pero no, está tal como se calificó. Pero yo revisé las claves otra vez porque pues no estamos exentos, ¿verdad? Por eso es que me tardo en entregar notas, porque yo reviso las claves, no crean que solo así se publican las notas, ¿no? Entonces, sí está, ya no está sin factor, por supuesto, ¿verdad? Por ahí se detectan siempre circunstancias que uno ve, como les digo, yo obviamente reviso las estadísticas ahí del formulario y todo, y me puedo dar cuenta cuando las respuestas son iguales, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso no estoy acusando a nadie, por supuesto, ¿verdad? Pero pues sí, por favor, cada quien haga su examen, ¿verdad? Trabajen solos, ¿sí? O sea, hay una delicada línea entre compañerismo y, pues bueno, el título que ustedes le quieran dar, pero trabajen solos, ¿verdad? Si eso se trata, ¿no? Entonces, porque igual se da o sea, las tendencias en los cortos, pues también se ve, pues. Pero pues bueno, ahí sí que lo que hemos visto es que igual, ¿verdad? O sea, si ustedes no quieren aprender y solo quieren ver esto como un curso más y ganarlo, pues en Química 2 van a estar un su buen tiempo, ¿verdad? No es porque yo les desee mal, sino que son las estadísticas, como les digo. Yo también doy Química 2 y se ve, ¿verdad? Entonces, aprendan, eso es lo que uno quiere, ¿no? Que ustedes aprendan, que conozcan bien los conocimientos o que los conceptos, ¿verdad? Entonces, sí, les pido por favor y que, pues bueno, también, pues así, no solo se conecten, ¿verdad? Porque como les comento, aquí solo veo iconos, no sé. Me gustaría pensar que estamos poniendo atención, que estamos tomando apuntes, así como realmente lo hacemos o lo hacíamos cuando era presencial, ¿verdad? Pero definitivamente, pues, ahí sí ya se deja un poco la discreción de cada quien, ¿verdad? Sobre los cambios, pues los voy a decir hasta el final porque veo que siempre me preguntan lo mismo, lo que ya dije, ¿verdad? Yo les comentaba que la nota del primer examen parcial, pues ya me falta poco, yo calculo que mañana viernes las publico y entonces ya, a eso me refería cuando yo les indicaba que ya prácticamente estaría la nota sobre 38 puntos, más o menos, ¿verdad? Entonces, pues no hay problema, ¿verdad? A veces, ya entiendo que a veces uno habla muy rápido, ¿no? Los que están congelados. Los que tienen laboratorio congelado, vaya que me preguntaron eso, voy a descargar
también es apta para que ustedes la tengan por si algún inconveniente, ¿no? Porque sí aparecen también los laboratorios congelados, ¿no? Y así ustedes también puedan salir de dudas, ¿no? Esto también, mañana digo yo que lo voy a publicar también para que ustedes ya estén más ahí tranquilos, ¿no? Entiendo la intranquilidad porque uno está, pues obviamente todos hemos llevado cursos en escuela y nuestra preocupación es saber si tenemos esa nota, ¿no? Si no tanto esfuerzo por gusto. Entonces, ¿qué más? Algo más. Sí. Respecto a, me lo voy a decir en el tono, lo voy a repetir al final. En teoría, pues el descanso se prepara el lunes, dicen, ¿verdad? Pero ese descanso es, bueno, hay digamos que no se debería, pero obviamente yo sí voy a, digamos que es como, miren, pues los temas ya están, ¿sí? Inclusive hoy ya no me dio tiempo, pero voy a subir un documento y el que quiera entra a clase, el que no se preocupen, ¿verdad? Ahí está su documento, ustedes leen, por ejemplo, si van a salir, no se los aconsejo, pero pues cada quien, ¿no? Entonces yo, pues mañana vamos a tener clase normal y el lunes también, ¿no? Solo vamos a correr el examen por cuestiones para cumplir con el calendario que está establecido. Entonces el examen lo vamos a hacer 30, ¿verdad? Que creo que es miércoles, ¿no? Eso me da posibilidad ahí también para tomar esos más tranquilos. De todas formas, como les comento, no es obligatorio que estén. O sea, si ustedes quieren, no mañana, no, aunque pues yo sé que mañana tienen su examen, entonces yo digo, bueno, si van a entrar a su examen, pues bien pueden entrar a su clase, ¿no? De química. Entonces, esa es la información que les tenía, ¿no? Mañana, pues tenemos clase normal, el lunes también, ¿verdad? Para los que quieran, por supuesto, ¿no? No es obligación. Igual, siempre, es que no he entendido muy bien y eso no me quedó muy claro, pero igual voy a colocar la asistencia, por si ustedes igual no van a entrar, le toman la llena, ¿no? Porque pues no voy a hacer que me digan, mire, sí, había que pasar la asistencia, aunque no creo, pues, pero he visto tanta burocracia que pues no voy a hacer, ¿verdad? Y si no, pues simplemente no la coloco. Es mejor tenerla ahí por aquello de que me la pidan y simplemente quitarla si no era necesario, ¿verdad? Entonces solo revisen mañana, ¿verdad? Si no van a entrar, pues su asistencia, ¿no? Por favor, porque eso sí, recuerden que la asistencia es importante. Y también el día lunes, ¿no? Revisen ahí su asistencia y pues ya con eso ya saldamos ese requisito, ¿no? Bueno, entonces no sé, alguna inquietud. Ingeniero, disculpe, ¿las asistencias valdrán algún punteo? No valen puntos, es solo requisitos que están en el reglamento, que pues o sea, un estudiante para tener derecho a examen final y máximo en escuela de vacaciones, ¿no? Pues solo tienen que tener el 80% de la asistencia, entonces yo tengo que sacar el promedio de las asistencias también. Entonces, por eso, nada más. Por eso insisto, ¿verdad? Ahora sí, por ejemplo, mandaran una circular donde digan, pues no tomamos en cuenta la asistencia, bueno, entonces no se preocupen por eso, pero así como pasó aquí, ¿verdad? No he recibido ninguna notificación, ¿verdad? Entonces, pues estamos con eso, ¿no? Es mejor. Las asistencias no valen puntos, pero sí son importantes para tener derecho a examen final, ¿verdad? Bueno, compañeritos, entonces, creo que ahí estamos. Pues hay que llegar al final, por supuesto, no hay que estar ahí, que sí, que me fue mal, igual. Esto no se ha decidido, esta es una nota de laboratorio que no dudo, ¿verdad?, que van a sacar buena nota. Entonces, por experiencia les digo, hay personas que pierden los parciales, pero han asistido a sus cortos, han entregado las tareas y ganan. Por eso no es de preocuparse, ¿no? Ustedes, ánimo ahí, y hay que seguir adelante, ¿no? Ya nos falta poco. Entonces, si ya llegaron hasta acá, van a estar dejando el curso, ¿verdad? Sino que hay que seguir. Ya solo oficialmente solo nos queda una clase, que es la del martes, y el examen final, que sería el miércoles, que es 30, me parece, ¿no? Y 30, sí.
Por supuesto que nos quedan algunos, por eso les digo, voy a hacer hay unos cortos y si obviamente solo nos da tiempo de los que están, pues bueno. Entonces se queda sobre lo que está, de eso no se alteren ustedes, ¿no? Inclusive pues vamos a ver si da tiempo. Bueno, mañana, eso sí, para los que no van a asistir no se preocupen, mañana no voy a hacer corto ni el lunes tampoco, ¿verdad? Por aquello de que van a decir, este mala onda nos va a hacer el examen mañana, o cortos mañana, no, eso sí les doy mi palabra, ¿no? Mañana no hay corto ni el lunes tampoco. Pero para que por si ustedes quieren salir o no sé, ¿verdad? A despejarse, porque esto de recibir clases y estar escuchando ahí a los profesores, pues es como que muy cansado, ¿no? Entonces, no se preocupen. No voy a pasar mañana, mañana viernes y mañana viernes no, y tampoco el lunes. O sea, pueden descansar ustedes tranquilos los que así lo deseen, ¿verdad? Les comentaba, ¿no? Para los que preguntan, por eso les digo que a veces me gusta decir la información al final porque el examen es el miércoles 30. Es que enviaron la recalendarización y resulta que, bueno, lo pueden hacer 29-30, pero yo prefiero por lo menos todavía terminar algunos aspectos que hacerlo 29, ¿no? Mejor lo hago 30 ahí. Entonces, estamos claros, examen final 30, no se les vaya a olvidar, 30, ¿no? Bueno, ¿alguna otra? Pues vamos a ver, ¿verdad? Si me da tiempo, sí. Hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Hoy sí, porque hoy es día normal de clases, ¿no? Pues no sé, de repente sí. El lunes, miren, pues cortos no habría ni mañana ni el lunes, ¿verdad? Y pues eso sería, vamos a ver, es que ustedes solo escriben y no hablan. Ingeniero, disculpe, ¿la zona mínima de cuánto es? Es de 31. Ajá. Sí, pero las tareas formativas no tienen un valor sobre la zona, eso ya lo habíamos platicado antes, ¿no? Además, les voy a dejar otra por ahí de nomenclatura, pero esa es formativa, eso no forma parte de la zona. Eso ya lo habíamos platicado, ¿no? Es solo tampoco les digo cuánto, si va, ustedes hablan por aprender, pero eso se llama formativa, ¿no? Ahora si no, pues no, ¿verdad? Entonces, recuerden que, como les comentaba, ¿no? O sea, ustedes, aquí lo importante es aprender, ¿no? Si solo están aquí por un curso, obviamente creo que es lo lógico que querramos ganar, por supuesto, ¿verdad? Pero pues obviamente pues, hay que aprender, ¿no? De eso se trata. Pero como les digo, ánimo compañeros, ¿no? De si aquí hasta el último. Ingeniero, otra duda, disculpe, Sí, las claro, notas no. si quedaran en un punto 7, así si quedara 8.7 lo aproximaría usted. Fíjese que yo eso se lo dejo a la computadora. Yo por eso así soy asentimental, dirían por ahí, ¿verdad? O sea, Excel recuerden, Excel aproxima, ¿verdad? Entonces yo por lo menos, recuerden que Excel utiliza todos los decimales en el momento de los cálculos. Yo lo único que hago es que en la última nota, pero hasta en la última nota, entonces yo aproximo el entero. Bueno, no yo, el software, Excel, ¿no? Entonces por eso no se preocupen, Excel es el que pues hace todo el trabajo matemático ahí. Entonces yo hasta de último lo que hago, porque también en las actas, cuando uno ingresa a actas, le piden números enteros. Entonces yo en lo último que hago es, por ejemplo, ¿verdad? Yo le digo a Excel, ¿no?, que haga eso, ¿verdad? Y por lo que he visto, pues obviamente si alguien tiene, por ejemplo, imagínense, ¿no?, 60.5, pues es 61, ¿verdad? No es que yo lo haya hecho así, sino que Excel hace ese trabajo, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra inquietud, algún otro aspecto ahí que quieran ver. Bueno, entonces hoy sí vamos a entrar ya. Ya estamos en la parte, como les comentaba, de compuestos. Ayer pues teníamos ahí empezando a estudiar. Yo les voy a dejar un documento donde está la nomenclatura que yo deseo que ustedes aprendan más, que es, como les comentaba, la del sistema stock,
¿no? Porque pues es un sistema que no presenta dificultades, además se parece mucho a los demás, es decir, si ustedes saben nombrar stock, pues prácticamente saben nombrar los demás, pero van a ver que en el sistema clásico pues hay ciertas diferencias, principalmente cuando son binarios en los óxidos, ¿no? Que unos se llaman óxidos, se llaman anhídridos, que cuando tiene más de 2 valencias pues se dicen óxidos indiferentes, que tengo que ver que, por ejemplo, que un elemento de columna par utilice número de oxidación par, en fin, ¿verdad? Entonces, sí tiene, pero es solo detalles, es como, por ejemplo, yo creo que les decía a ustedes, ¿no? Que es como, por ejemplo, uno aprende a manejar un vehículo, si uno aprende, pues, mecánico, ya el automático se le facilita un poco más, ¿no? Pero no la inversa, ¿verdad? Entonces, o bueno, eso ya depende de quién, pero la analogía era esta, ¿no? Entonces, yo les voy a indicar que, pues, estudien digamos que es una guía, por supuesto, y entonces ustedes allí, pues, pueden ver, ¿no? Ver más. Voy a preguntarles acá lo que me interesa. Antes, yo recuerdo cuando nosotros estudiábamos en este caso, estos temas, ¿no? Antes nos preguntaban, por ejemplo, que nosotros teníamos que hacer las estructuras, ¿verdad? Ahora, pues yo voy a cambiar un poco el enfoque porque ahora las estructuras las podemos buscar. Siempre es bueno saber cómo, por supuesto, y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora sobre. Vamos a entrar a esta geometría de fórmulas también, ¿no? Vamos a ir viendo todos estos, como ustedes ya ven, yo siempre les relaciono todos los conceptos de una vez, no sé, así como que, bueno, primero obviamente en algunos casos sí, pero pues me refiero para que ustedes vean la integración de estos conceptos, ¿no? Entonces, vamos a ver, perdón compañeritos, mejor sí, como les comento, ahí interrumpen, ¿no? Ingeniero, Sí, adelante, porque no... disculpa, tengo una duda con lo de las notas, no sé cómo sacar mi nota, o sea, es que entré algo tarde, la verdad. Sí, me imagino, ¿verdad? Pero miren, pues, no hay problema. Miren, ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Yo de todas maneras se las publico ya la nota, digamos, los puntos no sobre 100, sino que los puntos netos. Yo sé que ahora por la prisa, obviamente, ¿verdad? Preferí que aunque sea vieran sus notas, pero, por ejemplo, ustedes quieren, así de una forma bien sencilla, ¿no? Pues cuando traje a mi calculadora. Bueno, ustedes me van a ayudar con los cálculos. Si, por ejemplo, ustedes sacaron 60, entonces lo que van a hacer es multiplicar 60 por 0.135. 0.135, ¿verdad? Y entonces ya con eso ustedes sacan su nota sobre 13.5. Entonces ahí está. Ahora sobre los cortos, pues bueno, es que cada corto va... todavía no hemos hecho todos los cortos. Yo les decía que era un aproximado de 1.3 por ahí cada corto, ¿no? Entonces hacen lo mismo, ¿verdad? Cada esa nota la multiplican, es una forma. Ya sé que algunos compañeros saben sacarlo de otra manera, pero ya les dije que la matemática nos da varios caminos, ¿no? Entonces multiplican cada una de esas notas por, hagamos de cuenta, ¿no? 0.013, por ejemplo, ¿verdad? O bien pueden dividir, algunos lo hacen así, ¿verdad? Dividen, digamos que sacaron 60 en este examen, y entonces va a ser 0.60 por 13.5. Si lo quieren hacer así también, ¿verdad? Entonces así lo pueden calcular, ¿no? Mientras yo hago la sumatoria. Bueno, Excel. O sea que las pruebas, o sea, los cortos son por 0.135 y... No, los cortos no, el examen parcial, ¿verdad? Ok, ajá. El examen parcial es sobre 0.135. ¿Dónde sale ese 13.5? 13.5 dividido 100, ¿verdad? Ya, ¿y los cortos? Pues los cortos les decía yo que más o menos, como no les puedo decir, pero 1.3 vale cada corto, ¿no? Entonces dividen 1.3 dividido 100 y lo multiplican por la nota que tienen ahí, ¿verdad? Por cada uno, por supuesto. O pueden hacer un promedio, es que como les digo, matemáticas hay para hacerlo de diferente manera. Lo que les digo yo es una forma, ¿no? No sé si ahora sí más o menos. Bueno, vamos a ver esto porque si no nos va a dar tiempo. Sobre los compuestos, permítanme. Vamos a trabajar en esta hoja porque
Vamos a poner esta hoja acá. Entonces, ¿no? Les mencionaba, ahorita vamos a compartir, disculpen ustedes. Miren, ya no estaremos media hora en eso, pero bueno. Ahora sí. Entonces, cuando uno está estudiando enlace, les comentaba, y que obviamente está relacionado con el tema de nomenclatura, vamos a encontrar diferentes tipos de compuestos. Recordemos que es un compuesto, es una agrupación de átomos que se mantienen unidos mediante esta fuerza, esta unión, que pues hemos clasificado dos tipos, ¿no? Los iónicos y los covalentes, ¿sí? Los iónicos pues tienen esta característica que pues obviamente están formados por iones, aniones y cationes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros al momento de nombrar un compuesto iónico, por ejemplo? Pues identificar el nombre del anión y el nombre del catión, ¿sí? Alguien me puede decir, bueno, ¿es tan sencillo como eso? Pues sí, fíjense, es tan sencillo como solo identificar los iones que tenemos. En su libro, ustedes pueden buscar ahí una tabla de iones. ¿Verdad? No recuerdo en qué capítulo, me parece que es en el capítulo 2, ¿no? Entonces nosotros podemos saber, pues, a qué ion estamos haciendo referencia, ¿no? El día de ayer, pues, vimos un tipo de compuesto que eran los binarios, ¿no? Que estaban formados por átomos, no están formados por dos átomos, como, pues, algunos tal vez definen, sino que es una agrupación de átomos formados por dos tipos diferentes de elementos. Es decir, los átomos que vamos a tener ahí van a formar o van a pertenecer a dos tipos diferentes de elementos. Vamos a hacer otro, ¿verdad? Para tener más claro, por ejemplo, este compuesto, que es iónico también. Vamos a colocar aquí, quería hacer como fórmula, bueno, sí, ponga así. Coloquémoslo así. Por ejemplo, logramos que ya sabemos que cuando tenemos un metal y un no metal, la característica va a ser muy, muy iónica, ¿sí? Por ejemplo, fluoruro de calcio. Ahora tenemos nuestro compuesto, y obviamente es binario. Sí, porque aquí solo es de ir contando. Ven que la estequiometría, que aquí prácticamente estamos haciendo estequiometría, ¿sí? Es solo contar. Lo que pasa que, y como siempre lo he mencionado, tenemos que saber qué contar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Inclusive lo voy a hacer un poquito más grande. Esto que estamos viendo acá es la simbología, es una fórmula. Esto que estamos viendo acá es una fórmula. ¿Qué es una fórmula? Una representación simbólica de un conglomerado, de una agrupación de átomos. Y entonces esta es una fórmula. Después vamos a ver que hay diferentes tipos de fórmulas. No todas se pueden aplicar a todos los compuestos, pero tenemos que saber todas porque pues nos puede servir, en los demás cursos nos va a servir, mejor dicho, en química orgánica. Ahí se van a... No es que se van a aburrir, sino que van a ver gran cantidad de fórmulas, obviamente de tipo estructural más que todo, ¿no? Pero entonces aquí tenemos que estar claros, de que estamos viendo una fórmula y tenemos que interpretar, como siempre. Aquí es donde viene el asunto que a mí me parece, o que yo por lo menos más les pregunto, ¿no? La interpretación. Yo no les voy a preguntar qué es una fórmula, ¿verdad? Ya lo hemos definido, ustedes lo saben, ustedes lo han visto, lo han estudiado ya en el laboratorio, por ejemplo, entonces ya tienen esa noción, ¿verdad? Una fórmula no es más que una simbología, ¿no? Una fórmula química, por supuesto, ¿no? Entonces una fórmula química es una simbología, ¿no? Que al final expresa una agrupación de átomos, ¿no? Es una agrupación de átomos y por lo tanto, pues, ahí tenemos nuestra fórmula. Ahora bien, entonces, empecemos por decir cómo está formado, ¿no? Bueno, uno dice, esta fórmula, o la fórmula, ahí está, tenemos que comenzar, ¿no? La fórmula que representa a este compuesto, porque es una fórmula, ¿no?
la fórmula es lo que estoy viendo. Yo me tengo que imaginar después el compuesto, ¿no? O sea, esta fórmula representa a un compuesto en particular, ¿no? Entonces, la fórmula que representa este compuesto proporciona la siguiente información. ¿Verdad? Entonces, lo que puedo ver ahí es la cantidad, y aquí estamos haciendo estequiometría, ¿eh? Lo más sencillo de hacer, contar. Por el momento por eso dice lo que me dice la fórmula, muy aparte es cuando yo ya hago ciertas deducciones y entonces empiezo a corregir cierta información que es a priori. A priori es así como lo estamos haciendo ahora, antes de analizar, solo ver. Y aunque este es un análisis también, y por eso se llama análisis a priori, ahora es un análisis, pues, por decirlo rápido, y nosotros lo que podemos ver es cuántos átomos de cada elemento está formando esta unidad. Es decir, esto que está acá representa una unidad, ¿sí? Es decir, representa a una parte de ese compuesto. Y entonces, o sea, que aquí puedo tener hablando macroscópicamente, pues en un gramo digamos, de este compuesto yo puedo tener trillones y trillones de esta unidad, ¿sí? Entonces, definitivamente, esta unidad pues representa un conglomerado, como hemos dicho, una agrupación de átomos. Bueno, entonces, pues, puedo indicar por lo menos al inicio qué átomos forman el compuesto, ¿no? Y cuántos son. Porque esta se toma como una fórmula. Digamos que aunque en el compuesto no es molecular, como vamos a ver más adelante, pero se llama tipo molecular, ¿no? Porque hay otra que es tipo empírica y hay otra que es tipo estructural, ¿no? Y dentro de ese tipo estructural hay una que se llama estructura de Lewis, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de fórmula. La que estamos viendo acá en este preciso momento es una fórmula tipo molecular. ¿Qué información nos da esta fórmula tipo molecular? Pues bueno, nos dice la cantidad de átomos que están presentes en una unidad del compuesto, lo vamos a decir así, ¿no? En una unidad del compuesto por el momento. Bueno, si quieren escribámoslo acá, ¿no? Ok, yo sé que ustedes lo saben. La fórmula molecular, ¿verdad? Obviamente una simbología que, digamos que la parte introductoria ustedes ya la saben, ¿no? Pero lo más importante acá es que, ¿qué me dice la fórmula molecular? Pues me da la información de la cantidad de átomos. No sé que aquí no estoy escribiendo toda la introducción, ¿verdad? De qué es una fórmula molecular, sino que lo que es, se enfoca, ¿no? ¿Qué información nos da? Entonces aquí es la cantidad de átomos, la cantidad de átomos. En primera instancia nos dice la cantidad de átomos, ¿no? La cantidad de átomos presentes en y vean lo que voy a escribir aquí, unidad. Una unidad, como todavía no he definido el tipo de elementos, nada de eso, pues lo voy a dejar así como un tipo de unidad. En una unidad del compuesto. ¿Qué me refiero con una unidad? Pues una unidad en este caso, aquí lo puedo decir así, ¿verdad? Una unidad del compuesto está formada por, bueno, desde aquí vamos, recuerden que vamos ahí. Lo importante es que ustedes comprendan las definiciones, porque ya les comenté que pues no es que yo les pregunte la definición. Ahí está. Entonces, una unidad del compuesto está formada por lo voy a escribir como 2 puntos. Aquí ya vamos a ir colocando aquí con ahí está, para ir viendo la información. Está formada por, ¿qué pueden ver ustedes? Bueno, es que aquí no está como subíndice, ¿verdad? Pero esto representa un subíndice, miren. Si quieren, vamos a escribir esto así para que, por lo menos el primer ejemplo se vea tal como es, ¿no? Es índices, aquí está. Bueno, entonces vamos a ver acá y aquí tenemos. Aquí está nuestro subíndice, ¿sí?
Yo les decía, yo les mencionaba ayer, ¿verdad? Que esos subíndices yo no los puedo modificar para un compuesto. Y esos son inamovibles, son intocables, no los vayan a ustedes a modificar. Obviamente, sí los puedo simplificar, pero me refiero a que no los puedo escribir antojadizamente. Hay una razón por la cual está ese 2 ahí, y entonces no lo puedo modificar. Entonces, una unidad del compuesto está formada por un átomo. Esto es estequiometría, ¿no? Estequiometría no es nada más que contar. Un átomo de calcio y 2 átomos de flúor. 2 átomos de flúor, ¿sí? Es lo que me dice la fórmula, ¿no? Es decir, que una unidad del compuesto, que no, bueno, ya dije el nombre, pero digamos que no lo he dicho todavía, pues está formada por un átomo de calcio y un átomo de flúor. Eso se puede ver en la fórmula, ¿no? Entonces, bueno, como veo que son 2 elementos, y eso sí me lo dice la fórmula, ¿no? Bueno, como son 2 elementos, no son 2 átomos. Yo les dijera, miren, ¿cuántos átomos hay en total? Yo pregunto y muchas veces caemos, o no sé, tal vez, por eso pongan atención. Tal vez me trato de imaginar por qué, pero pongamos atención en esto. Yo les puedo decir, es una pregunta de estequiometría, ¿verdad? Yo les puedo preguntar, miren, ¿cuántos átomos hay en una unidad de este compuesto? Esta palabra de unidad es transitoria mientras vamos deduciendo lo demás, ¿no? Porque a medida que vamos avanzando en el análisis, a esa unidad yo le puedo dar otro nombre, pero sigue siendo una unidad del compuesto, ¿verdad? Sigue siendo la unidad de ese compuesto, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuántos átomos vemos en esta unidad de este compuesto? Pues 3, ¿no? 2 átomos de flúor y un átomo de calcio. Son 3 átomos, pero esos 3 átomos están divididos, si lo queremos ver así, ¿verdad? En 2 categorías de elementos. ¿Cuáles son las categorías? Calcio y flúor. Bueno, entonces como yo sé que hay 2 elementos, no 2 átomos, ¿verdad? Hay 3 átomos distribuidos en 2 elementos. Entonces, pues definitivamente, otra información que me da esta fórmula, ven que es solo de ir sacando información, ¿no? ¿Verdad? Es que es un compuesto binario, ¿no? O sea, puedo decir, ¿verdad? La unidad del compuesto es binaria, lo cual quiere decir, ¿verdad? Esto implica que el compuesto es binario. Entonces yo le puedo decir, este es un compuesto binario, ¿sí? Será formado de 3 elementos, no de 3 átomos. Ahí es donde tenemos que tener cuidado con la interpretación de la información, ¿verdad? Es una palabra, cambia todo el sentido, ¿sí? Principalmente, por ejemplo, en el examen, ¿no? Cuando no leen qué es un mol y una molécula, ¿verdad? Son 2 aspectos diferentes. Y ahí me di cuenta que la lectura, porque en unos exámenes decía mol, en otros decía molécula, y pues las respuestas eran diferentes. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta esas palabras, ¿no? Por eso hay que utilizar los términos adecuadamente, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Entonces, la unidad del compuesto es binaria, es decir, el compuesto es binario. Ahí estamos bien, ¿no? Eso es respecto a la información que me da digamos que la fórmula. Es decir, yo veo la fórmula y a priori, pues, bueno, esto, ¿no? A veces le dicen análisis ex ante, ¿verdad? A veces le dicen así, ¿no? Pero eso ya es muy, muy técnico, ¿no? Y es más relacionado con las finanzas y análisis que se hacen por ahí, ¿no? Bueno, pero ahora hagamos un análisis más profundo, ¿no? Veamos ahora, esto no me lo dice la fórmula, es lo que yo les mencionaba el día de ayer, que pues bueno, espero que me han puesto atención, que las fórmulas nos dan cierta información, pero omiten otras, pero para eso estamos analizando todo, ¿no? Aquí sería analizar, bueno, qué tipo de enlace, lo que yo les preguntaba una vez también, ya sabemos por qué se unen, y eso ya no lo voy a preguntar, ¿no? Ambos son inestables, necesitan tener su último nivel lleno, ¿no? Con ya sea 2 o con 8 según el caso. No puedo decir que todos son con 8, no puedo decir que tampoco que todos son con 2, es 2 u 8, perdón, dependiendo de qué átomos se estén uniendo. Bueno,
El punto es que ahí, así como están, ese es el punto, ¿verdad? Aquí, así como están tanto el calcio como el flúor, ya son estables, ¿no? De esta manera, solos no lo son, ¿sí? O sea, independientes. Bueno, entonces, tenemos acá, la pregunta ahora es, ya sabemos por qué se unen, ahora es cómo se unen, es decir, ahora yo lo voy a preguntar de una manera más técnica, pero ustedes recuerden que esto lo pueden ustedes responder como la pregunta de cómo, o sea, cómo es que se unen esos átomos, ¿no? Entonces yo voy a preguntar qué tipo de enlace une a los átomos en esta, digo en, ¿verdad? Porque hago énfasis en porque están formando ese conglomerado, ¿no? En esta unidad, este compuesto, por supuesto, estamos hablando del que escribimos ahí arriba, ¿verdad? Bueno, entonces aquí donde empieza la parte analítica, ¿no? La parte de los ingenieros, ¿verdad? Tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué tipo de enlace une a los átomos? Entonces ustedes empiezan, ¿no? Ah, pues este es un metal, este es un no metal, ¿verdad? Ah, bueno, es como que tiene su tendencia iónico, ¿no? Bueno, eso es como que, ya con eso ya puedo tener, bueno, vamos a escribir, por supuesto, ¿no? Para que no se nos olvide, ¿no? Entonces, la unidad está, vamos escrito como todas las características, ¿no? Está conformada por átomos, voy a escribirlo, bueno, vamos a escribir por un átomo, vamos a escribir así, ¿no? Metálico, ¿sí? Y, bueno, sí, vamos a ir de una vez, ¿no? Y dos átomos de elementos o que pertenecen a elementos no metálicos. Elementos no metálicos, ahí estamos. ¿Sí? Ya con eso, con esta que, tenemos un átomo metálico y dos átomos, perdón, que me comí la S, que pertenecen a elementos no metálicos, ¿no? Bueno, entonces, ya con eso, iónico, ¿verdad? Por ahí va el asunto. ¿Pero puedo utilizar otros parámetros? Sí, por ejemplo, voy a analizar la electronegatividad de los elementos, no voy a escribir todos los átomos, ¿verdad? Pero sí los elementos. ¿Qué elementos tenemos? Pues tenemos el calcio y el flúor. Calcio, vean que aquí voy a escribir elementos, no que tengo que ver cada átomo, no, solo los elementos para ver qué tipo de interacción tienen, ¿no? Elementos, calcio, y voy a analizar la electronegatividad, negatividad. Obviamente, como les digo, este es un análisis un poquito más, no siempre lo tengo que hacer, porque, no, es que no son ustedes, en química vas a preguntar, mire, siempre tengo que hacer esto. Pues no, ¿verdad? Si ustedes ya lo reconocen desde antes, no hay problema, electronegatividad. O, bueno, si el problema me pide que lo haga, pues ahí sí, no tenemos de otro. Entonces, ¿dónde buscamos la electronegatividad? En la tabla periódica o en internet, ¿verdad? Que ahora todo está en internet. El calcio, yo tengo un pequeño problema aquí con esta tabla porque ya no logro ver. Ya no logro ver aquí pero ustedes si me ayudan ahí, por favor, busquen la electronegatividad en su tabla. Y por favor me indican. Yo veo que dice 1. Que no está bien ese número. Sí, 1.0. Bueno, estamos bien entonces. 1, ¿verdad? 1.0. Y pues ahora analizamos la del otro elemento. Sí, que ya sabemos por definición, no tenemos que buscar, pero es que depende de nuestra tabla, ¿no? El flúor es el elemento más electronegativo que tenemos en la tabla periódica. Para en unas tablas va a aparecer como 3.90 y algo. En otras 4, ¿no? Por lo menos aquí en la que yo tengo dice 4. Porque algunos me preguntan, mire, es que mi tabla tiene 3.90. Utilicen el 3.90. De todas formas, estos son valores relativos y eso es lo que estamos haciendo ahora, relacionándolos. Y entonces acá lo que voy a hacer es una diferencia. Yo creo que ese se los había puesto en un documento, pero si no, se los voy a colocar en un documento, no hay problema. Porque pues esto no es, bueno, pero para hacer esto necesitamos calculadora, ¿no? La diferencia nos va a quedar de 3.0, ¿verdad? Restan obviamente el mayor menos el menor, ¿sí? Aquí vamos a hacer la diferencia. La diferencia es de 3, pero esto que vamos a hacer es una guía, ¿verdad, compañeros? Una guía. Entonces, ¿cómo la diferencia es mayor que
el valor de referencia es 1.7. Mayor que 1.7, esto implica que definitivamente esto como... Ingeniero, disculpe, ahí en la electronegatividad del flúor lo elevó, ¿verdad? Perdón, ¿a qué ser? ¿Con elevar? ¿Qué? De la electronegatividad, porque la electronegatividad del flúor es de 3.98. Ah, sí, es lo que les comentaba yo, que en algunas tablas aparece así, ¿verdad? 3.99, 3.98, pero es que en la mía aparece 4, entonces no se preocupen por eso. Lo que nos va a interesar acá es la diferencia entre las dos electronegatividades. Entonces, por ejemplo, si colocan 3.98, ¿no? Entonces les va a quedar que 2.98, me parece, ¿no? Entonces casi 3. Pero ustedes, si quieren hacer su comprobación, háganla con la tabla que ustedes tienen. Por experiencia les digo que no cambia el resultado, no cambia la conclusión. El resultado matemático, pues sí, ¿verdad? Porque los decimales, pero la conclusión no cambia, ¿verdad? Entonces les va a quedar igual, no hay problema. Pues también que pregunten, cualquiera, inclusive esa pregunta. Gracias. Bueno, estamos ahí entonces. Y entonces acá la diferencia, ven ustedes nuestro valor de referencia. ¿Por qué el 1.7? Bueno, como les digo, es una escala referencial. Y el 1.7, no sé si ustedes lo tendrán en su tabla, pero abajo, en la mayoría de tablas, pero en la parte, en el lado B, llamémosle así de las tablas, es decir, el lado como que no es tan usual que lo utilicemos, dice o aparece una línea que dice porcentaje iónico de un enlace químico simple. Ustedes buscan el 1.7, dice 51. ¿Sí? Pero deben de buscar específicamente esto, donde debe decir es una escala que aparece hasta abajo, no está en la información de los elementos, sino que dice porcentaje iónico de un enlace químico simple. Pero igual, si no les aparece, no se preocupen, porque por eso es el valor de 1.7, ¿no? O sea, ya no lo tengo, porque algunos me dirán, bueno, es que mi tabla no lo tiene, pero solo utilicen el 1.7, y ahí está, ¿sí? El 1.7, ahí, ese es el valor. El 1.7 marca el 51%. O sea que lo que estamos queriendo decir cuando tenemos, por ejemplo, una diferencia de 1.7 es que esos enlaces tienen un 51% de carácter iónico. ¿Eso qué quiere decir de carácter iónico? Bueno, que está formado, hablamos de probabilidades, ¿no? Tiene un 51% de que, pues, la probabilidad de de las partículas que forman ese compuesto sean iones, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Por eso es que a veces solo lo vemos, el 1.7, pero no hay que tomarlo así a la ligera, ¿no? ¿Por qué me dirían del 1.6, por ejemplo, no? El 1.6 implica que es 47% de iónico, alguien podría decir, pero eso es muy cercano al iónico, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es que va a tener algunas características de iónico y otras características de covalente. Pero ustedes lo pueden tomar como iónico, ¿verdad? Casi siempre, como les menciono, se toma como iónico la unión de metal y no metal, salvo cuando este metal y no metal están muy juntos, están muy, muy cercanos en la tabla periódica, perdón, a eso me quiero referir. Por ejemplo, si ustedes tuvieran el selenuro de galio, por ejemplo, o germanio, estos compuestos están muy, muy cerca, perdón, estos elementos están muy, muy cerca, ¿no? Entonces, yo sé que a veces nos sentimos un poco, quisiéramos que las reglas fueran así, ¿no? 1.7 mayor es mayor de 1.7 iónico, menor de 1.7 covalente, por ejemplo, ¿no? El otro tipo de enlace. Pero no son así, ese es el problema, es mucha interpretación, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del selenuro de germanio, pues ahí lo que conviene uno es sacar la electronegatividad. Yo, por ejemplo, aquí tengo la del selenuro, 2.4. Y la del germanio, por ejemplo, es 1.8. A pesar de que está formado por un no metal y es que el germanio es como metaloide, pero pues técnicamente todavía está entre los metales. O inclusive pueden comparar ustedes el selenio con el galio, por ejemplo, ¿no? Y les queda 2.4 menos 1.6. Buscan la electronegatividad y hacen la resta, ¿no? Y les va a quedar, ¿qué? 0.8, ¿no? 2.4 menos 1.6, 0.8. Entonces, el 0.8 está muy por debajo de 1.7. Entonces, esos son los casos que les comento de metales y no metales, que ahí sí uno dice, no, miren, tiene un carácter más covalente que iónico, ¿sí?
Eso es lo que tendríamos que decir, ¿no? Por eso, salvo, por ejemplo, en este tipo de compuestos uno pregunta, ¿es iónico o covalente? Cuando están muy cercanos uno dice, bueno, que haga un análisis, o mayoritariamente, ¿qué carácter va a tener? Si iónico o covalente. Pero cuando están muy cerca no se pide definirlos porque resulta que solo utilizando electronegatividades es muy confuso. ¿Qué es lo que se hace generalmente en los casos? Se investiga un poco más las características, por ejemplo, si se ioniza, si conduce la electricidad, por ejemplo, su punto de ebullición, su punto de fusión, más que todo su fusión, punto de fusión más que su ebullición, ¿verdad? Punto de fusión, perdón. Y entonces uno ya compara, pues sí, ¿verdad? La mayor parte de características van a ser iónicas. Entonces, a lo que voy, y mi punto acá es que estos valores son de referencia, nada más. Por lo menos en este caso, que pues, obviamente también por ese sentido yo lo escribí así, ¿no? Ya les mencionaba, por eso esto ya se los decía antes. Siempre que estén unidos, o mejor dicho, siempre que estén enlazados, átomos que pertenecen a elementos que están muy distantes en la tabla periódica. Vean que el flúor está en la 7A y el calcio está en la 2A, ¿no? Entonces ahí hay 5 grupos de diferencia, ¿no? Pero tampoco les puedo decir, miren, siempre que existan 5 grupos de... No, hay que hacer todo este análisis que estamos haciendo, ¿no? Para pues sacar una conclusión. Esto aquí, por ejemplo, yo sé que esta diferencia que yo determiné que es de 3.0, inclusive la vamos a colocar acá, o la diferencia es de 3.0. O 2.98 si ustedes lo hicieron, o 2.99 si lo hicieron con la otra, ¿no? Entonces, mayor de 1.7, sí. Entonces, inclusive si ustedes quieren hacerlo un poco más, pueden escribirlo solo así, ¿no? Este compuesto tiene un carácter mayoritariamente iónico, por esa diferencia que tenemos ahí, ¿no? Inclusive, si ustedes tuvieran a la mano esta escala que yo les menciono, ustedes buscan el 3, yo por lo menos aquí lo tengo, 3, y igual yo les podría poner esa escala, y lo buscan en internet, ¿no? Escala de carácter iónico de los elementos. Entonces ahí está, ¿no? O escala de la diferencia de electronegatividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O como dice acá, escala para determinar el porcentaje iónico de un enlace químico. Esa es otra forma. Entonces acá buscan el 3 y entonces yo busco aquí el 3 y tengo 89%, ¿no? Entonces puedo decir, ¿no? Inclusive lo puedo escribir así, miren. Las uniones entre los átomos de esta unidad presentan, ahorita voy a abrir al compañerito ahí, presentan lo voy a terminar esto, si no se me da la inspiración. Ya se me fue por estar ahí. 89%, un 89% de iónico. Permítanme, compañeros, que aquí... Solo déjenme ver. Vamos a buscar acá, como les mencionaba, porcentaje iónico de un enlace químico. Tabla o escala, pueden ustedes colocar. Vamos a ver si aparece. Sí, aquí está, miren, no les digo, pues si todo está en internet. Ahora. Aquí está, miren, diferencia de electronegatividad, ¿no? Y, por ejemplo, a nosotros nos quedó 3, ¿ven? 89%. Aquí está, ese es el número que yo les indicaba, ¿no? 89%. Ahí está, eso es lo que hay que ver. Entonces lo pueden decir así, ya ven que todo está... Solo hay que buscarlo bien, por supuesto, ¿no? Porque algunas veces uno se encuentra aquí en internet algunos documentos o algunos porcentaje de carácter iónico. Es como una tabla interpretativa, que hay otra muy similar. Es que esto no cambia, ¿no? Entonces esto ya está medido. Por ejemplo, una diferencia de 3.2, miren, equivale a un 92, es decir, estos son fuertemente iónicos. Entonces por eso es que escribimos acá, ¿no?
Uy, no estamos. Acá. Ahí está, ¿no? Entonces, las uniones entre estos, ¿no? Bueno, sí, las uniones entre los átomos de esta unidad presentan un 89% de iónico, o sea, son altamente iónicos. Entonces, con esta información que yo tengo acá, puedo hacer una corrección, ¿verdad? Porque entonces, yo al inicio la fórmula me decía que, entonces aquí vamos a hacer esta corrección, la voy a colocar aquí para no borrar los datos que ya teníamos, ¿no? Entonces porque esto ya es un análisis a posteriori, no es directamente, porque como les mencionaba ayer, cuando uno ve la fórmula realmente no, ya obviamente ustedes lo van a saber, por supuesto, pero me refiero a que alguien que solo conozca elementos, por ejemplo, pues solo va a observar que hay átomos ahí, hay subíndices, o mejor dicho, hay símbolos de elementos, hay subíndices, y pues va a ser más o menos lo que acabamos de escribir. Es lo que va a ver una persona, por ejemplo, así a simple vista, o lo que nosotros vemos a simple vista. Escribieron algo ahí, ¿verdad, compañeros? Pero ya les dije, hablen, no sean tímidos. No sé, vamos a ver, se fue. Gracias por avisarme. O no sé si se fue. Como iría por ahí, no va a ser que nos estén hackeando. Entonces, no vaya a ser, ¿verdad? Pero sí, gracias por avisarme. Si en dado caso falla por ahí algo, me comentan. Entonces aquí, ¿qué es lo que...? Sí. Ya vamos a hacer esta corrección, ¿no? Perdón. La corrección. ¿Qué corrección vamos a hacer? Es una pequeña, ¿no? Porque entonces, ya que nosotros ya vimos esto acá, ¿no? Entonces puedo decir ahora, voy a escribir esto. Lo de abajo, el inciso B, digámoslo así, eso no va a cambiar, porque eso sí es independientemente, si el compuesto es iónico, covalente, eso no importa, esto va a quedar igual. Pero aquí sí, porque entonces ahora dice, la unidad del compuesto está formada por un átomo de calcio. Decimos corrección. Un catión de calcio. ¿Por qué? Porque ya definimos que este compuesto es iónico. Y entonces, perdón, aquí vamos a hacer esta, ¿no? La cantidad, y aquí vamos a hacer estas correcciones, me parece aquí oportuno hacerlo, mejor desde el inicio acá. Nosotros lo habíamos escrito en un inicio porque obviamente la fórmula no nos da esa información explícitamente, y entonces aquí dice la cantidad de iones, decimos, ¿no? Porque ya sabemos porque el compuesto es iónico, ¿no? Entonces ya no decimos la cantidad de átomos, sino que decimos la cantidad de iones. Porque cuando un compuesto es iónico, pues está formado por iones. Lo que pasa es que en un inicio no se sabía, bueno, por lo menos no habíamos hecho el análisis. Pero casi siempre, como les comento a ustedes, de forma rápida, bueno, dicen metal, no metal. Vamos a ver la diferencia de electronegatividades. Bueno, entonces mejor le digo ya su nombre, ¿no? Como el que estamos escribiendo acá, ¿no? Donde dice que la cantidad de iones presentes en una unidad del compuesto. Ahora bien, como yo ya sé que esta unidad, los átomos que están presentes en esta unidad están, ahí sí que va a dar redundancia, ¿no? Unidos por enlaces iónicos, entonces a esta unidad ya no le voy a decir solo unidad, le voy a decir a una unidad fórmula, ¿sí? Las unidades fórmula hacen referencia a una unidad de un compuesto que es iónico, es decir, que está formado por iones. Esto yo lo pregunto bastante, también, no bastante, pues, pero lo normal, porque eso hay que saberlo de Química 1. Hay que saber que la unidad de un compuesto iónico se llama unidad fórmula. Y adelantándome un poco, la unidad de un compuesto que tiene enlaces covalentes se llama molécula, que no es lo mismo que un mol, ¿verdad? Entonces, esos son los puntos que hay que saber, ¿no? Es que se los estoy diciendo. Sí, entonces pongan atención en eso, ¿no? Repitiendo, ¿no? La unidad pero la unidad de un compuesto iónico, podríamos decirlo así, la unidad de un compuesto iónico se llama unidad fórmula y está formada por iones, ¿sí? O sea, es un conglomerado, es una unión de iones, que como les mencioné ayer, que
que después puedan o no separarse, bueno, eso ya es otro asunto. Pero en primera instancia, vean que eso no me lo decía la fórmula, porque no hay una diferencia entre un compuesto que es iónico y un compuesto que es covalente cuando yo escribo la fórmula tipo molecular. Y ahí está el asunto, ven. Van a ver ustedes un montón de fórmulas y un montón de formas de representar a nuestros compuestos. Van a ver, por ejemplo, ya cuando trasladando las ecuaciones, ¿no? Van a ver las ecuaciones iónicas, las ecuaciones iónicas netas, en fin, ¿no? Van a ver una serie de fórmulas. Entonces, cada una hay que interpretarla, ¿no? Entonces, acá, cuando ustedes vean, esta es una fórmula tipo molecular, como repitiendo otra vez, ¿no? ¿Y qué representa? Ah, la unidad de un compuesto. Esta es una unidad de un compuesto. Representa una unidad de un compuesto. Pues eso es lo primero que yo puedo ver al observar la fórmula, ¿no? Que es un compuesto binario que está formado en primera instancia, dijimos, ¿no? Por un átomo de calcio y 2 átomos de flúor. Es decir, yo lo puedo decir así y prácticamente lo único que tengo que saber, porque muchos libros así lo basan, ¿no? Decimos un átomo de calcio y no decimos un ion de calcio, ¿no? Porque digamos que para nuestros cálculos, cuando hacemos estequiometría de fórmulas, cuando calculamos, por ejemplo, la famosa masa molar, que es la masa de un mol de ese compuesto, no interesa si es ion o si es átomo, porque recuerden que los iones pues tienen la misma masa que el átomo que les dio origen. Esa es la razón por la cual en la química muchas veces no hacemos como que mucha bulla, por decirlo así, no ponemos tanta, a menos que ese es el tema de evaluación, como en este caso, ¿no? Mucho énfasis en identificar, bueno, si está formado por iones o si está formado por ejemplo, mejor dicho, si está formado por iones, y esto quiere decir por uniones iónicas, o si está formado por enlaces, ¿no? De tipo covalente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están en la Afología 2, cuando van a ver, por ejemplo, soluciones hidropónicas o los compuestos, pues generalmente dicen, es que este tiene calcio, ¿no? Pero realmente, ya como así como ustedes que han estudiado química, saben, pues bueno, este compuesto es iónico. Realmente sí es cierto. Está formado por calcio, pero no precisamente por un átomo neutro de calcio, sino que está formado por un ion de calcio. Eso es porque está unido con un no metal. Y ya vimos para, pues, terminar ya por resolver nuestras inquietudes, pues ya prácticamente hicimos este es algo más numérico, por supuesto, que tal vez algunos se sienten más cómodos haciendo cálculos, pero lastimosamente tampoco es que sea una regla, ¿no? Simplemente, pues, la pregunta sería, bueno, ¿qué pasaría si no tenemos? Si la diferencia, por ejemplo, sucedería así como la que les mencioné entre el selenio y el germanio, por ejemplo. Entonces, ¿qué decimos? Pues ese compuesto, la unión, para responder al cómo se unen, entonces esa unión es por medio de compartir electrones, es decir, el enlace es covalente, a pesar de que es un compuesto que está formado por un metal, y realmente el germanio, que es un metaloide, pero ya viéndolo respecto a la electronegatividad y específicamente ese punto, pues prácticamente estaría más del lado de los covalentes que de los iónicos, ¿no? Inclusive, como vimos, ya no les dije, ¿verdad? 0.8, por ejemplo, si lo buscan en esa tabla que yo les indiqué, les va a dar que tan solo es un 15% de iónico, es decir, puede tener características de iónico, pero tan solo en un 15%, hablando obviamente de el selenuro de germanio, hablando de ese compuesto. Aquí no, ¿verdad? Este es un otro, yo adelantándome un poco, ¿no? Y pues diciendo qué diferencias podríamos tener. Otra diferencia que es bien marcada, ¿verdad? Por ejemplo, esto es para otro caso, pero no lo vamos a mencionar, ¿no? Hablando de estas diferencias. Este es para otro caso, inclusive eso lo voy a copiar. Acá. Solo para que ustedes vean, porque si no, después, pues también, ¿verdad? Pueden tener dudas respecto a eso. Imaginemos que ahora estamos analizando el carbono, el hidrógeno. Esto les va a servir mucho y es toda la base prácticamente de la química orgánica, lo que ven después de la General 2. Y acá comparamos lo mismo, buscan el carbono, y pues es 2.5 y el hidrógeno que es de 2.1. ¿Sí?
Entonces uno dice, bueno, resto del mayor menos el menor, perdón, y nos va a quedar 0.4. Bueno, y entonces, este tipo de compuestos, ¿qué va a pasar? Pues si lo buscamos acá, la diferencia es menor, hacemos lo mismo, ¿no? Acá, la diferencia es menor. Vamos a utilizar el mismo esquema, ya lo que tenemos por acá. Y entonces, la diferencia es de 0.4. 0.4 y obviamente 0.4 es mucho menor a 1.7. Inclusive, vean, y aquí es donde están los criterios, ¿no? Muchas veces aquí me preguntan, mire, ¿qué tan cerca tiene que estar de 0? Depende del compuesto, ¿no? Pero la tendencia es que cuando es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, inclusive hasta 0.9 podríamos todavía tomar ese, porque es que el problema siempre son los compuestos que están en el límite, ¿no? Porque podrían o no podrían serlo, pero para este caso, la diferencia es de 0.04, obviamente es menor, e inclusive lo voy a hacer así, mucho menor. Esto solo es un arreglo que yo hago, no, esto no es que sea muy matemático, pero es como por decirlo así, es muy menor, por decirlo así, que también no está bien dicho, pues, pero solo para hacer el énfasis de que es muy pequeño, ¿no? Es 0.4, es menor que 1.7. Y obviamente también puedo decir que, esto lo voy a solo copiar abajo, inclusive este podría decir que el valor tiene como característica, o la diferencia, para que esté más claro, ¿no? Diferencia se encuentra muy cerca de, de 0, ¿sí? La diferencia se encuentra muy cercana a 0. Realmente que muy cercana, pues para el 0.9 inclusive, ¿no? Pero es un valor, como les digo, siempre de referencia, ¿no? La diferencia se encuentra muy cercana a 0. Y entonces, ¿qué conclusión sacamos? Bueno, vean, este compuesto tiene un carácter mayoritariamente, entonces, covalente. Porque entonces podría decirlo también, las uniones entre los átomos de esta unidad, la que está formada por carbono e hidrógeno, que es un ejemplo hipotético, pues porque no lo estoy viendo, yo les voy a presentar una también para que ustedes vean. Las uniones entre los átomos de esta unidad presentan, y entonces como es 0.4, busco ese 0.4 y me da que tan solo es un 4% iónico. ¿Sí? Eso está en esa tabla que les menciono, ¿no? Entonces, si tiene tan solo un 4% iónico, como está en la tabla, ¿y eso qué quiere decir entonces? Que entonces tiene un 96%, es un poco simplista, pues, pero pues solo para que nosotros comprendamos la idea, 96% de carácter, si no es iónico, pues, ¿cuál va a ser? Covalente. ¿Sí? Vamos a colocar inclusive más aquí abajo para que tengamos bien claro el ejemplo. ¿Bien? Este compuesto tiene un carácter mayoritariamente covalente. Ya vieron por qué, ¿verdad? Buscan la diferencia y ven, esto es como que todavía más respaldo, por ejemplo, si tuvieran un elemento formado por carbono e hidrógeno. Por ejemplo, les voy a colocar aquí, aprovechando que tenemos aquí por ejemplo, vamos a colocar estructura de Lewis del metano, o si quieren de otro, para que no digan que del etano. A ver si aparece. Aquí está, ¿bien? Este podría ser nuestro compuesto que estemos analizando. Vean otra característica, ¿no? Ustedes ven que la forma más, bueno, que igual yo le coloqué ahí estructura, ¿no? La forma más, llamémosla así, estandarizada, si lo queremos ver así, o una de las formas más comunes, no es estandarizada, una de las formas más comunes de encontrar enlaces covalentes es por, ¿cómo se llama esta estructura? Esta es una estructura de Lewis, o de Lewis, si le quieren decir, ¿no? Una estructura de Lewis, ¿dónde? ¿Por qué sé que es una estructura de Lewis? Ya lo vimos, ¿no? Líneas para indicar pares de electrones compartidos,
Y pues puntos, pero aquí no los hay, porque aquí tengo que hacer ese análisis, ¿no? Puede ser, bueno, si es estructura de Lewis, los debe tener, pero hay muchas simplificaciones, ¿verdad? Detrás de la estructura de Lewis, y les comento esto, ¿verdad? Por si buscan estructuras en internet, ¿verdad? Que es lo más común que, así como yo estoy haciendo, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a escribir esta, del ácido sulfúrico, por ejemplo. Sulfúrico. Ahí está. Por ejemplo, esta no la tiene, vean esta, pero aquí esta línea significa, por eso les digo que acostumbrarse a verlas todas, significa pares de electrones sin compartir. Por ejemplo, H2, no. Ven que esta es H2SO3, este es el ácido sulfuroso, aquí dice también. Perdón, pero no había leído esto. Entonces el ácido fosfórico, bueno, puedo utilizar esta también como referencia. Esta de acá, ¿no? Vean que aquí, esta es una estructura de Lewis, ¿sí? Pero vean que no tiene puntos. Entonces, entonces, porque me dirán ustedes, eso no es. Bueno, realmente está basada en la estructura de Lewis. Creo que es mejor decirlo así, ¿no? Esta estructura está basada en la estructura de Lewis, pero no es una estructura de Lewis, porque si fuera una estructura de Lewis, tendría que tener estos puntos, porque ya hemos hecho muchos ejercicios y sabemos que el oxígeno, pues, casi siempre, mejor dicho, no, aquí no hay reglas, pues casi siempre tienes 2 pares de electrones libres, por lo menos cuando no tiene carga, ¿verdad? Y aquí no están. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿que la fórmula está mal? No. Simplemente que esta es una estructura, que no es una estructura de Lewis, pero se le parece. Y la van a ver también muy seguido en química orgánica. Por eso se las estoy indicando, ¿no? Para que cuando lleguen ahí, entonces digan, pues esto lo vi. Por lo menos me lo mencionaron. Y vean que lo estamos usando. Pues no solo lo mencionamos, lo usamos. Y entonces, esta es una fórmula que se llama fórmula estructural desarrollada, ¿sí? Que es muy parecida a la estructura de Lewis. Por eso les digo, en el universo de las fórmulas hay muchas formas de representar a nuestros compuestos. Entonces tenemos que aprender así como que, pero no tiene los puntos, entonces está mala. No, porque a menos que si yo les dijera, miren, esta es una estructura de Lewis y les presento esta, les digo falso y verdadero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes al ver que no tiene puntos, porque saben que y ese es otro aspecto, tienen que saber cuántos electrones sin compartir pues puede tener cada uno de estos átomos para decir si sí o si no, ¿verdad? Porque ya sabemos, y eso es, ojo, ¿verdad? En la mayor parte de estructuras el oxígeno siempre va a tener por lo menos un par. Lo más común, porque es cuando es neutro, no tiene carga, en la estructura, por supuesto, es que tenga 2. Y a veces puede tener 3, 3 pares, como por ejemplo aquí. Aquí al ver esta carga negativa dice uno, pues aquí tiene 3 pares. ¿Sí? Entonces, pero está implícito. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre una estructura de Lewis y una fórmula estructural como la estoy mostrando acá. La fórmula estructural omite, digamos que lo deja de manera implícita los electrones libres o sin compartir que pueda tener un átomo. ¿Sí? Eso es algo muy importante, ¿no? Porque la estructura de Lewis, sí, no lo hace. La estructura tiene que tener así como, por ejemplo, la que está aquí, ¿no? Aquí sí la tiene. Entonces, en realidad, aquí ni siquiera podríamos que es una estructura de Lewis, sino que esta es una simbología electrón-punto de Lewis, ¿no? Pero es una combinación aquí, realmente es una combinación, una mezcla, y de eso no se van a sorprender tampoco. Hay mezclas me refiero a decir mezclas, no es que sean mezclas desde un punto de vista de la materia, de estructura de la materia, sino que hay muchas fórmulas que son como que, por ejemplo acá, es como hacen como un mix ahí, todo extraño, ¿no? Pero como aquí lo que se requiere es que ustedes sepan interpretar, ¿no? Porque como les digo, antes se preguntaba mucho, mire, haga la fórmula estructural, y uno ahí de ver cómo unía los enlaces. Pues bueno, también les voy a indicar más o menos cómo se puede hacer, pero no es algo que les voy a preguntar en el examen, porque ya las fórmulas están, así como yo estoy buscando, ustedes pueden buscarlas en internet. Pero me interesa la interpretación, ¿sí? Porque aquí el oxígeno, por ejemplo, vean que no tiene los puntos, pero eso no significa que esta estructura esté mal.
Lo que pasa es que esta no es una estructura de Lewis, eso es fijo, ¿no? Porque si fuera, aquí tendría que haber una línea. Cuando ustedes ven dos átomos pegados así, es porque omitieron el enlace, ¿sí? Igual acá. Entonces ahí, tienen que observar de que no siempre van a estar explícito todo, ¿no? Es obvio que tenemos que interpretar. Y vean en el caso del azufre, ¿no? Aquí esta me parece muy interesante en el ácido sulfuroso. Vean que esta nomenclatura estamos viendo acá, ¿no? Ácido sulfuroso. ¿Por qué se llama sulfuroso? Es por el número de oxidación que tiene el azufre. El número de oxidación que tiene el azufre acá es de más 4, ¿no? ¿Sí? Entonces más 4. El número de oxidación, ¿verdad? Pero bueno, volviendo aquí al punto, vean que el azufre, en realidad, viendo no sé si les da curiosidad esto, ¿no? Viendo la posición en la tabla periódica, el azufre debería tener, pues igual que el oxígeno, solo 2 enlaces, pero vean que aquí tiene 1, 2, 3, 4. Al final está rodeado de 8 electrones. Esto es lo que se llama el octeto extendido. Eso está en su capítulo, no se me olvida a veces el número, ¿no? Pero es el capítulo de enlaces, que me parece que es el 10 o el 11, no estoy muy seguro. Pero ahí está, hay una parte que dice el octeto extendido, ¿no? Que es cuando, y es lo que se le explicaba al compañero también que me preguntaba sobre el paladio. Resulta que el azufre no solo utiliza sus electrones de valencia, sino que los que están atrás de él, de esos electrones de valencia, para poder formar más enlaces de los que debería tener para digamos, según su valencia, ¿sí? Porque, pues al final aquí el azufre está rodeado de 8, ¿no? 2, 4, 6 y 8. Tiene 8 electrones en total, ¿no? Rodeado de valencia, por supuesto, pero según la valencia que él tendría, que es 6, pues solo tendría que formar 2. Entonces, búsquenlo en su libro, se llama, en su libro hay al final de ese capítulo, que yo en este examen no les pregunté mucho de eso, ¿no? Sobre lo que se llama octeto extendido y excepciones a la regla del octeto. En este examen no les pregunté mayor cosa sobre eso, ¿no? Y ahora sí escuché los hidróxidos, están enlazados. Bueno, tengan cuidado de decir, sí es un grupo hidróxido, ¿no? Pero sí están enlazados, se escriben juntos. Pero está bien que pregunten, ¿no? Eso me interesa. Ya cambié yo de... Estos en realidad, y sí tienen razón, le pueden llamar hidróxidos, pero lo único que tenemos que recordar es que no son como los hidróxidos, como el hidróxido de sodio. El grupo se llama hidróxido, eso sí. Si yo quiero ver este grupo como tal, se llama hidróxido. Es correcto, ajá. Pero sí tengamos cuidado que no es que tengan la misma reactividad que tienen los hidróxidos, por ejemplo, que son bases, ¿no? Que es un ácido. Inclusive la nueva nomenclatura se basa en ese prefijo, y vaya que lo mencionaron así, me parece muy, muy acertado eso, ¿no? Porque por eso es que yo también solo me enfoco en la nomenclatura en la stock, porque ya estaban en planes antes de que se cerrara aquí por toda esta situación, ¿no? Que ya no íbamos a enseñar esa nomenclatura, sino que la nomenclatura UPAC. Yo creo que algunos sí lo vieron en el semestre con otro profesor, ¿no? Todavía estamos ahí en que... Pero mientras eso sucede, pues mientras no sea oficial, pues vamos a ir utilizando la nomenclatura tal como... Porque esa nomenclatura de la UPAC, creo que es la unidad, les estoy hablando de unidades, ¿no? Es una asociación internacional de química, al final, ¿no? La Unión Internacional de Química pura y aplicada, ¿no? Ingeniero, con una consulta, así como en el fluoruro de calcio queda un electrón libre del calcio, entonces eso indica que es iónico. El calcio no tiene, o sea, el calcio lo que hace es que recuerden que tiene carga, el calcio tiene 2 electrones en su último nivel, ¿no? ¿Se recuerdan? Vean la configuración y al final el calcio termina 4s2, ¿sí? Entonces, al final lo que quiere decir es que tiene 2 electrones de valencia y esos 2 electrones de valencia son los que el calcio pierde para llegar a ser estable, pero cuando los pierde se transforman en un ion, ¿sí? Entonces, en el caso del calcio, ejemplo, ¿no? Voy a regresar aquí. Acá, ¿no? En el caso del calcio, aquí lo que sucedió es que
digamos, esto no lo veíamos en la fórmula, por eso es que tenemos que tener cuidado. Cuando veamos una fórmula, la fórmula nos dice qué tipo de compuesto, es decir, a lo que voy, mi punto es que solo la información que me da la fórmula no me permite identificar si es iónico o covalente. Claro que yo sé que ustedes ya tienen como unas pistas por ahí, ¿verdad? Para saber, ¿no? Por ejemplo, si yo digo sulfato de calcio, este es iónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está formado por 2 iones. ¿Qué iones? El sulfato y el calcio. O sea, solo con escuchar el nombre prácticamente ustedes pueden saberlo. Pero volviendo al punto del calcio, que es lo que me preguntaban, el calcio lo que sucede es que tiene 2 electrones de valencia. Entonces el calcio, digamos, tiene carga de, lo voy a escribir acá, ¿no? De +2. Sí, entonces aquí, cuando el calcio pierde, pero es cuando lo pierde, ¿no? Y cuando el calcio lo pierde, entonces, pues se produce este ion. ¿Sí? Bueno, 2 más. Ahí está. ¿Cómo se llama este ion? Bueno, mezclando un poco de nomenclatura, ¿no? Este ion, si ustedes le colocan solo calcio, malo, ¿verdad? Claro que hay que entender que mucho de esta confusión es culpa de, pues, bueno, es que ellos piensan de que no, ya lo tienen que saber, ¿no? Pero al final confunden un poco, ¿no? Porque no se llama calcio. Este se llama calcio 2. Ustedes aprendieron el sistema clásico. Este ion se llama cálcico. Para diferenciarlo del elemento que le dio origen. Lo que sucede que, pues, solo le decimos calcio muchas veces porque el calcio solo puede formar un tipo de ion, que es +2. Por eso es que lo suelen omitir, ¿para qué le voy a decir calcio 2 si realmente yo sé? Pero ese es el punto, ¿no? Que yo pienso que ahí es donde está la confusión. Que dicen, el calcio pues solo puede formar un ion, porque pues solo puede formar iones con carga +2. ¿O acaso podrá formar iones con carga +1? No se puede, ¿no? Por las valencias del calcio, por lo que necesita el calcio para ser estable. Entonces tenemos por ese lado el calcio. Y por el otro lado tenemos, aquí veo que me preguntaron esto, vean que todas sus preguntas me sirven aquí para sacar conceptos, ¿no? Así que ustedes pregunten. Acá, por ejemplo, tenemos calcio, y el flúor. ¿Qué le pasó al flúor? Pues ya lo vimos también, ¿verdad? El flúor resulta que, necesita ganar solo un electrón para llegar a ser estable, ¿no? Pero cuando lo gana, ya deja de ser o deja de llamarse flúor. Ese es el punto, ¿no? Ya no se llama flúor, sino que se llama fluoruro. Por eso le agregamos la terminación uro que platicamos el día de ayer. El fluoruro ya me está diciendo que tiene esa parte muy probable, porque digo muy probable porque hay algunos compuestos que pues son covalentes que igual se llaman fluoruro, ¿no? Pero aquí estamos haciendo alusión que como yo sé que este compuesto es iónico, pues entonces yo puedo decir, es el ion fluoruro, ¿verdad? Pues les digo que hay cierta confusión entre pues nombres y las fórmulas, pero ¿por qué aquí sí estoy diciendo que es ion fluoruro? Porque este compuesto es iónico. ¿Por qué sé que es iónico? Porque ya lo analizamos, ya vimos diferencia de electronegatividad. Entonces yo con toda confianza, con toda seguridad puedo decir que es el ion fluoruro. Vean que los iones no llevan, los aniones, porque también lo he visto, ¿no? A veces no es popularme de nadie, ¿no? Simplemente lo que quiero es que ustedes no hagan esto, ¿no? Que colocan fluoruro -1. Por lo menos en los sistemas que estamos viendo, no. Yo sé que va muy, muy en la lógica, ¿verdad? Porque sí, el fluoruro tiene carga -1, ¿verdad? Es lógico. En el sistema de la IUPAC sí tiene algo de redundante con esto, pero pues no nos vamos a confundir más, porque si no, no llega la información correcta, ¿no? Nos vamos a ubicar solo en el sistema. Yo solo aquí les coloqué el cálcico, solo por darle el nombre clásico. Este es el nombre clásico del cálcico, así como el hierro que tiene férrico, ferroso, así como el cobre que tiene cúprico, cuproso, ¿no? Voy a revisar, así. Y entonces así, ¿verdad? Los iones metálicos en el sistema clásico terminan en ico y en oso, ¿no? Como ustedes ya bien saben, pero lo voy a borrar, solo era como referencia, ¿verdad? Porque si no, no vamos a quedar en algo. Igual aquí el fluoruro solo dice fluoruro, pero vean algo interesante acá. Cada calcio tiene una carga de 2 positivo, ven ustedes, ¿no? Y cada flúor tiene una carga de -1.
algo que también tenemos que observar de esta, y me parece acá, esto lo voy a agregar también aquí, una unidad compuesto formada y esta unidad o la unidad del compuesto es muy importante. Toda unidad de un compuesto, y eso lo tenemos que dejar claro. La unidad del compuesto tiene una carga de 0. Es algo muy importante. Eso lo íbamos a decir después, pero ya que me preguntaron esto, no me lo colocamos. Es decir, por decirlo así, ¿verdad? Que es neutra. Es decir, yo puedo decir la unidad de un compuesto es neutra. ¿Qué me refiero a la unidad de compuesto? Esta, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la unidad de cualquier compuesto, sea iónico o covalente, siempre va a ser neutra. Entonces, tenemos que cumplir con eso. Pero vean, si solo unimos un calcio con un flúor, ¿cuál sería la carga ahí? Eso es una simple relación matemática. Determinen solo la carga que se obtiene acá. Entonces, la carga va a ser igual a... Pues, ¿qué carga tiene el calcio? Más 2. ¿Y qué carga tiene el fluoruro? Menos 1. ¿Cuánto da esto matemáticamente hablando? Pues más 1. Es decir, que si yo esta unidad solo la formo con un calcio y un fluoruro, ¿qué carga voy a tener? Más 1. No, ¿verdad? Eso quiere decir que no solo voy a tener un fluoruro, sino que vamos a tener 2 fluoruros, ¿no? Entonces el compuesto va a estar formado por un solo ion calcio y 2 iones fluoruro, pero espero que esté claro por qué, ¿no? Porque entonces ahora vamos a tener 2, menos 1, 2 veces, ¿no? Puedo escribir así. ¿Por qué? Porque son 2 fluoro. Y entonces, al final, esto me queda como 0. Porque 2 menos, y aquí es donde las matemáticas también, espero que no les traicionen los signos. Pero sí hay que saber aquí, por lo menos, ¿no? Que es 2 menos 2, ¿verdad? Me va a quedar 0. ¿Cómo es la forma más usual en que lo hacemos? Obviamente, cuando escribimos una fórmula, no se van a poner ustedes, y generalmente no se hace. Yo aquí se lo estoy diciendo para que ustedes vean de dónde viene. Pero no es que nos pongamos a decir, un calcio, no. Simplemente lo que hacemos es colocar las cargas, que después este mismo procedimiento lo volvemos también para los compuestos covalentes, pero ya no le decimos cargas, sino que le decimos números de oxidación, ¿ya? Que eso se nos mencionaba yo ayer. Lo que nosotros hacemos es entonces, sí, voy a colocar esto acá. ¿Se recuerdan? El primero le colocamos arriba su carga, para cuando es iónico, por supuesto. Alguien podrá decir su número de oxidación, también es correcto, ¿no? Y colocamos el flúor acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Intercambiar, ¿verdad? Porque aquí es como si tuvieran uno, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que cuando no aparece una carga es porque, inclusive lo voy a escribir acá solo por efectos de. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Este 1 lo pasamos acá, y este 2, solo el número, no el signo, por supuesto, lo pasamos acá. Entonces, así es como obtenemos, que estoy escribiendo esto, pero no es una reacción, sino que, solo para que ustedes vean, ¿no? Este número pasa a ser un subíndice. Bueno, lo vamos a escribir para que tengamos claro esto, ¿no? No vamos a entender. A veces uno piensa que sí, pero no. No era acá, perdón. Sino que era acá, pero no era este. Es siempre este, pero es algo así, ¿no? Vamos a tener aquí el calcio y su respectiva carga, ¿no? 2 más. Y el flúor, pues también, ¿verdad? Con su respectiva carga. Eso es lo que hacemos nosotros, solo lo que nos dicen es intercambio las valencias, no se complique, ¿no? Que solo coloque acá las valencias de una manera general, por supuesto, ¿verdad? Sabemos que como este es iónico, por eso es que tengo toda la libertad de decirle carga, ¿no? Pero cuando estoy hablando de covalentes no digo cargas, sino que digo números de oxidación. Entonces acá paso, ¿qué hacemos? Este 1 lo coloco como subíndice acá, y este 2, recuerden que solo pasé el número, ¿no? Y este 2 lo paso acá. Es una operación que realmente en matemática nos deberían explicar por qué sucede así, ¿no? Esto es para que las cargas, pues, sean 0, ¿no?
Entonces acá, pues, ya simplificamos esto, ya no colocamos la carga, ¿verdad? Sino que solo colocamos los subíndices. El 1 lo omitimos, ¿no? Porque es solo omitir. Me queda F. Me lo escribir así grande, ¿no? Si no, tengo que copiar otro. Pero sería así, ¿no? El 2 es un subíndice. Mejor lo copio bien, si no, después en las confusiones. Aquí está. ¿Sí? Entonces, no sé si ahora sí queda un poquito más claro esto. Lo de... Me preguntó. Y si fuera... Ajá, pero si fuera que fosfato... porque ese es el fosfato ferroso, si lo quiero decir en el sistema stock, o fosfato de hierro 2. Pero si fuera para qué... para... ¿Qué tipo de compuesto es? O es que aquí me preguntaron, ¿y si fuera fosfato? Este compuesto es iónico, ¿verdad? Es iónico porque está formado por el fosfato. Ahí sí no tengo... Bien que los ternarios es un poquito más fácil. Lo que tengo que hacer es aprenderme los nombres de los iones o verlo en una tabla, ¿verdad? Entonces ustedes ya ven que los fosfatos, sulfatos, clorito, perclorato, hipoclorito, todos los compuestos son iónicos. Por eso les digo que es bien fácil saberlos, ¿no? Porque son iónicos, pero obviamente están formados siempre por iones. Cuando decimos, así como el que escribió la compañera, ¿no? Fosfato de hierro 2, me parece que escribieron. Fosfato de hierro 2. Ajá, fosfato de hierro 2. Entonces, no, lo que pasa es que ahí, por eso es válida la pregunta y qué bueno que las hacen, ¿no? Aquí, obviamente, lo que estamos... Esto me funciona bien para binarios, por supuesto, ¿no? Esto que está acá. Por ejemplo, acá, ¿no? Lo que sucede que, en el caso que me preguntan a la compañera por acá, ya no terminamos acá, ¿no? Pero esto obviamente lo vamos a ir hablando, pero solo para responder esa pregunta, ¿no? Aquí es F3, por aquí es el fosfato, voy a escribir así, ¿no? 4, 2, ahí está. Vean, aquí si hacemos el mismo análisis, esta es una fórmula, ¿cuántos elementos diferentes observan ustedes? Oxígeno, fósforo, hierro. ¿Sí? Entonces, ternario. Bueno, entonces acá ya no necesito sacar la electronegatividad, porque cuando observo este orden de oxígeno, es decir, oxígeno, un no metal, diferente de oxígeno, por supuesto, y un metal, entonces ahí sí ya es iónico. No es tanta, digamos, porque ya sabemos, miren, pues esto de acá, este de acá, se llama ion poliatómico. La misma palabra lo dice. Entonces, en el caso ternario es más sencillo, porque entonces este va a estar formado por, pero es para eso lo tenemos que saber, tengo que saber cómo se obtiene. Entonces aquí van a tener ustedes, pues, el hierro, ¿qué? 2. Es un ion, ¿no? Es el ion ferroso, si le quieren decir así, o el ion, hierro 2, ¿verdad? Si lo queremos llamar así, ¿no? Y entonces, acá, vamos a tener el otro ion. Entonces, ese ion ya está establecido, por decirlo así, ya lo tenemos que conocer, ¿no? Y si no, pues buscar, es que es bien sencillo, que están en tablas, ¿no? Ni siquiera les estamos pidiendo que se los aprendan de memoria. Ya están en tablas, ¿no? ¿Y cómo este grupo se llama ion poliatómico, se llama? Es un ion que está formado por, es interesante, ¿no? Porque es un ion, pero esto es un grupo, ¿no? Por eso lo escribí entre paréntesis. Es un grupo formado por un fósforo y 4 oxígenos. Lo voy a escribir así por cuestión de rapidez, ¿no? Ahí está. Y obviamente tiene una carga. La carga es de 3 más. Eso ya está en tabla, ¿verdad? Entonces ustedes solo buscan fosfato, ¿verdad? Y ya lo obtienen, ¿no? Entonces ya me dice cómo es el ion. Entonces, este es un ion poliatómico, es un ion ya establecido. Lo único es que, y aquí viene lo interesante, ¿no? ¿Por qué este grupo? Porque este grupo resulta que está formado por enlaces covalentes. Vamos a buscar el fosfato. El fosfato ya se los había presentado ahí, ¿no? Es decir, es un ion que ya tiene una carga establecida, pero resulta que es un ion, pero que está formado por enlaces covalentes, ¿no? Es como que Lewis, perdón. Vamos a colocar fosfato, a ver si nos aparece fosfato. Aquí está, ¿no?
el fosfato, inclusive aquí está el fosfato de calcio, cómo se representan, ¿eh? Y yo les mencionaba, ¿no? Cuando ustedes vean una estructura así, es porque definitivamente estos son enlaces covalentes, pero resulta que los oxígenos, debido a un proceso por allí que, pues, lo que pasa es que esos oxígenos ganan electrones. Generalmente se los quitan al hidrógeno, al pobre hidrógeno que siempre... El hidrógeno es como el comodín, ¿no? Resulta perjudicado siempre. Entonces, aquí está, miren, fosfato de calcio, ¿sí? Entonces, pues acá, este es ya establecido, vean, P, 1, 2, 3, 4. ¿Qué carga tiene? -1, -2, -3. Está establecido, ¿no? Entonces ya sabemos que es un ion. Por eso cuando ustedes escuchan, miren, fosfato, sulfato, nitrato, nitrito y todos estos que terminan ato y ito, pues, y que estén acompañados por un metal, ¿verdad? Ojo, ¿no? Y que estén acompañados por un metal, entonces es iónico. Es todavía más sencillo, ¿verdad? Porque solo nos aprendemos los iones o los buscamos. Y así está. Es por eso, ahí ya no tenemos que hacer diferencias, porque si las hicieran, entonces, ¿entre quiénes las hacemos, no? Pues podríamos hacerlo, por ejemplo, entre este y este. Ya sabemos que el oxígeno es más electronegativo, pero lo único que tengo que saber es cuando vea, y es bien fácil identificar los grupos. Por ejemplo, aquí hay que tener cuidado, como siempre les mencionaba, que no aparecen los pares de electrones libres. Esos pares de electrones libres son importantes porque esto de oxígeno también puede formar otro tipo de enlace que se llama enlace covalente dativo, que es cuando un átomo lo que hace es donar uno de sus dos pares, porque recordemos que estos enlaces generalmente están formados por un electrón que pertenece a este elemento y otro que pertenece al oxígeno. Pero resulta que el oxígeno tiene más libres, ¿no? Y entonces cuando el oxígeno acepta un protón, por ejemplo, un ion hidrógeno, perdón, lo hace cediendo el par que le pertenece. Y entonces eso hace que, pues bueno, sea un enlace covalente dativo, ¿no? Pero eso solo como aclaración ahí. Pero volviendo al punto, vean que es bien fácil, ¿no? ¿Y cómo funciona lo de formar la fórmula? Igual. Vean que entonces este 3, el 3, no el signo, ¿no? Solo el 3 pasa acá. Por eso se escribe el 3 aquí, ya cuando estoy formando la fórmula. Para la redundancia, ¿no? Y el 2 del hierro lo coloco acá. Cuando yo escribo la fórmula, omito las cargas. Ya no se escriben las cargas porque ya se supone que ya están implícitas en la fórmula, ¿verdad? Entonces ya uno solo coloca Fe, solo coloca el subíndice que es 3, y coloca el grupo completo, porque eso es un grupo que se llama fosfato. Un grupo de átomos que a su vez está formado por enlaces covalentes, ¿no? O sea, los iones poliatómicos, eso es como un poco la ironía, ¿verdad? Son grupos de átomos que están unidos por enlace covalente, pero tienen carga debido a un proceso químico, por supuesto. Entonces acá pues ya solo colocamos el EO4. Esto, vean si ya les apareció ahí la prueba. Es una prueba sobre lo que estamos hablando también de esto, sobre los iones, ¿no? Bueno, solo tiene 5 preguntas, así que no es necesario que inviertan mucho tiempo, ¿no? Pero no sé si está claro, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Ok, ya me aparece. Sí, ya apareció. Entonces, creo yo. Vamos a ver, tarea programada, ¿no? Vean, por favor, si ya les apareció un pequeño cuestionario ahí que les había puesto. Ya que la compañerita me preguntó ya que mañana no vamos a tener corto, ¿verdad? Pero sí vamos a tener... Vamos a seguir con esto tan interesante. Ajá, interesante, van a ver ustedes. Solo revisen, compañeros, si ya les aparece su... Si no, tardarán en aparecer. ¿Me escuchan, compañeros? No, Inge, todavía no aparece. Bueno, entonces... Vaya que ya les dije. Bueno, a mí no me aparece, no sé los demás. Vamos a ver. Perdón, aquí no. A mí ya me apareció, Inge. Sí, entonces ahí... no, sí, rapidito. Obviamente, mañana vamos a seguir. Yo igual hoy les dejo unos documentos ahí por si no quieren asistir mañana. Mañana no se preocupen, mañana no va a haber corto, ni el lunes tampoco.
Definitivamente lo vamos a hacer martes, ¿no? Que ese día sí es oficial. Entonces, mañana voy a seguir platicando sobre los enlaces, sobre algunas peculiaridades, ¿no? Entonces, de esto de los enlaces, que es interesante, ¿no? Me parecen interesantes, pues, pero no sé, ustedes. No sé si tienen alguna pregunta adicional respecto a esto. Formar fórmulas es como un juego, ¿no? Es solo intercambiar cuando son iónicos, y hago esa observación, ¿no? Cuando son iónicos, entonces, pues, intercambiamos, ¿no? Aquí solo para terminar, ¿no? La diferencia se encuentra muy cerca de cero. Bueno, prácticamente aquí la conclusión sería, solo para terminar, ya la teníamos, solo enlace entonces acá es covalente. Pero entre los covalentes, como vamos a ver más adelante, hay dos tipos, polares y no polares, ¿sí? Esto que cuando la diferencia es cero o cero, ¿verdad? Entonces le decimos que es un enlace covalente apolar, el enlace, ¿sí? O sea que los enlaces carbono-hidrógeno, esto que no se les olvide, por favor, que en orgánica se los van a preguntar así siempre. El enlace carbono-hidrógeno es un enlace covalente apolar. ¿Por qué? Porque su electronegatividad es muy cercana a cero. Cuando me da exactamente cero, es exactamente igual a cero, entonces se le llama, tienen su nombrecito así bien coqueto, ¿no? Enlace covalente puro, o sea que los demás son impuros, ¿no? Pues así le dicen, ¿no? Pero eso es cuando es exactamente igual a cero, ¿verdad? Que eso va a suceder, por ejemplo, el caso que me preguntaron, ¿no? Cuando tenemos el oxígeno, me preguntaron la vez pasada, ¿no? O dos. Tengo dos átomos de oxígeno unidos, entonces es un enlace covalente puro, ¿no? Eso ya tengo que haber leído porque está en su capítulo 10, yo solo estoy así como que haciéndole más, un poco más de énfasis, más de bulla. Pero no, compañero, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. Prácticamente lo que está en ese cuestionario, 5 preguntas, ya lo mencionamos, ya lo dijimos, pero que hayan puesto atención, por supuesto. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? Prácticamente son solo 5 preguntas, entonces si empezaron desde ahorita 3 minutos por pregunta, creo que es suficiente, ¿no? Y todavía lo pueden entregar a las 5, entonces estamos bien, ¿no? Ingeniero, ¿hasta qué horas tenemos? A las 6:05. Gracias. ¿Sí? Entonces, compañeritos, les mencionaba entonces para los que entraron tarde, ¿no? Mañana yo espero ya publicar la nota de ese primer examen parcial. Y la nota de los otros cortos también. Ya hoy me voy a desvelar también, ¿no? Para tener esas notas. Y ¿qué más? Así mañana, como les comentaba, pues teóricamente, ¿verdad? Tenemos, no, digamos que es el día del maestro, dicen. Pero, y el lunes, que porque el día de la revolución del 1871, llamado también Día del Ejército, ¿no? Entonces se corrió para el lunes, pero pues bueno, hay que seguir trabajando. Y entonces, pues, pero para los que quieran, por supuesto, ¿no? Voy a dar mañana clase a la misma hora, por supuesto, no les voy a decir que a otra hora, porque llevan otros cursos, que se llevan. Es opcional también, nadie los obliga a estar en la clase, porque no voy a hacer ninguna hoja de trabajo, eso sí ya se los había dicho, ni ninguna hoja de trabajo, ni tampoco vamos a dar puntos a los que lleguen, o sea que tampoco, ¿verdad? Porque ya les dije que yo solo veo iconos acá, pero no sé, ¿verdad? Entonces tampoco se preocupen así como que le va a dar puntos por ella. No voy a dar puntos porque llegué entre, ¿verdad? Entonces por favor, sí, solo eso les pido, ¿verdad? Que si no, repasen los temas, ¿no? Y vamos a entrar ahorita en lo que estamos, es estequiometría de fórmulas, y donde vemos todo, ya ven ustedes, ¿no? Vemos enlaces, porque todo está relacionado, ¿sí? Vemos estructuras, vemos electrones de valencia, electrones sin compartir, todo ese mundo interesante de las moléculas, ¿no? Moléculas y ahora ya saben la diferencia entre unidades, fórmula y moléculas, ¿no? No vayan a cometer esos errores.
Bueno, compañeros, los voy a dejar, ya voy a dejar de hablar, porque si no, no se pueden concentrar. Ingeniero, disculpe, el documento que usted estaba realizando lo va a subir. Sí, pero los voy a dejar así como todos los documentos que, bueno, casi todos, que hacemos, pero no se preocupen, sí, lo van a tener ahí para que ustedes lo puedan repasar. Gracias, ingeniero. Bueno, muy bien. Bueno, compañeros, entonces les deseo éxitos en sus actividades, ánimo, miren que hay que seguir, hay que continuar, aquí nada está escrito todavía, en el sentido que obviamente ustedes tienen que ganarse sus puntos, ¿verdad? A eso vamos, ¿no? Y pues adelante, ya mañana tienen su examen final, que todo salga bien, y pues nos estaremos escuchando entonces mañana hasta las 4, como siempre, ¿no? Entonces, feliz tarde a todos. Feliz tarde, Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, ingeniero. Igualmente, buena tarde.